Luego del anuncio de Estados Unidos de retirar sus tropas de Afganistán sin condiciones antes de mayo y hasta el 11 de septiembre, Alemania anunció este miércoles que también sincronizará su retirada, al igual que la OTAN. Mientras tanto Francia como Reino Unido conversarán para determinar si se suman a la iniciativa. El Kremlin respondió a la iniciativa del presidente estadounidense Joe Biden de una cumbre para desescalar el conflicto en la frontera con Ucrania. Dijo que es prematuro hablar en términos tangibles de una posible reunión, pero seguirá estudiando la propuesta. Tenemos análisis de lo que allí sucede. Tercera noche de protestas en Minneapolis por la muerte del joven afroamericano Daunte Wright a manos de un agente de policía, quien renunció ayer a su cargo. Este hecho se produce en momentos en que se lleva a cabo el juicio por la muerte de George Floyd, ocurrida en mayo de 2020. Actualizamos la información de América Latina y el mundo aquí en France 24. Mi nombre es Liliana Valencia, gracias por seguir con nosotros. Iniciamos hablando del anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de retirar sus tropas de Afganistán. Hoy Alemania anunció que también sincronizará su retirada, al igual que la OTAN. Además, tanto Francia como Reino Unido conversarán para determinar si se suman o no a esta iniciativa. El presidente Joe Biden entregará más detalles este miércoles y sostuvo que el proceso será gradual. Iniciará antes de mayo para finalizar el próximo 11 de noviembre, cuando se cumplen 20 años de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Nueva fecha para la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Según la Casa Blanca, no quedará ningún soldado de Estados Unidos en suelo afgano para el 11 de septiembre de 2021. 20 años después de los ataques terroristas contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono por parte de Al-Qaeda. Estados Unidos invadió Afganistán buscando a su entonces líder, Bin Laden, desencadenando así su guerra más larga. El presidente ha sido consistente en su opinión de que no hay una solución militar para Afganistán, que llevamos ahí demasiado tiempo. La nueva fecha retrasa el plazo negociado por Donald Trump con el grupo talibán, que se cumple el 1 de mayo, dejando la incógnita de si los islamistas cumplirán o no su promesa de atacar objetivos estadounidenses a partir de esa fecha. El grupo talibán se mantiene con fuerza en Afganistán y sus diálogos con el gobierno de Kabul no prosperan. Un fracaso para Estados Unidos, que aspiraba a dejar un país en paz. Hasta que todas las fuerzas extranjeras se hayan retirado completamente de nuestra tierra, el Emirato Islámico no participará en ninguna conferencia que tome decisiones sobre Afganistán. Actualmente hay 3.500 tropas estadounidenses en suelo afgano, además de otras 7.000 unidades, principalmente de países de la OTAN. Desde su inicio, el conflicto se ha cobrado la vida de 2.000 soldados de Estados Unidos y ha herido o matado a más de 100.000 civiles afganos. El Kremlin sostuvo este miércoles que considera prematura en términos tangibles la posibilidad de una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, luego de la propuesta desde Washington de una cumbre para desescalar la tensión en la frontera rusa-ucraniana, luego de meses de tregua. Las preocupaciones por el movimiento constante de tropas son de todos los lados, tanto de Kremlin y Ucrania como de la OTAN y Estados Unidos, mientras las tensiones crecen desde comienzos de mes. Para hablar de este tema y sobre el contexto de esta situación nos acompaña Alberto Huschenreuter, doctor en Relaciones Internacionales, profesor del Instituto de Servicio Exterior en la Nación Argentina y de la Universidad Abierta Interamericana. Bienvenido a France 24 y cuéntenos, Rusia y Ucrania tienen un conflicto desde 2014 cuando Rusia se anexó Crimea. ¿A qué se debe este nuevo ambiente de crispación en la región y cuáles son los intereses actuales de Rusia? Bueno, yo creo que el contexto del conflicto precede a la anexión o reincorporación de Crimea en 2014, si bien es cierto que en 2014 las relaciones entre Occidente y Rusia se volvieron cada vez más dificultosas. La situación de escalada actual obedece a una serie de acontecimientos entre Occidente y Rusia que elevaron incluso en Estados Unidos el nivel de vigilancia a una situación de potencial crisis inminente, lo que es realmente muy peligroso. Yo creo que hay que entender que Occidente, desde mi punto de vista, ha llevado a una situación más allá de lo recomendable al extender las líneas de la OTAN hasta zonas geopolíticas rojas de Moscú.
Y desde este punto de vista, para Moscú, un país esencialmente geopolítico terrestre, cualquier situación que implique acercarse a líneas rojas como Bielorrusia, Ucrania y Georgia implica una reacción en términos de ganancias de poder que incluyen la guerra. De manera que el caso del opositor ruso, Alexei Navalny, también influyó en esta situación. Pero básicamente, para entender este conflicto y su estado de gravedad, hay que encararlo desde la geopolítica. Luego hay otras cuestiones, pero sin duda es la geopolítica un tema muy sensible para Rusia, el que actualmente ha llevado la situación a una situación casi de crisis inminente, ¿no? Bueno, pues justamente hablando de esa crisis, todos los actores en esta escalada, que son Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la OTAN, se acusan entre sí de la tensión y cada quien tiene sus propias razones. ¿Cómo rebajar entonces las tensiones cuando ninguno da un paso atrás? Bueno, una de las características que ha adquirido este conflicto en los últimos años, esto sí, yo diría que es nuevo desde 2014 hasta hoy, es que se ha vuelto prácticamente irreductible el conflicto. Quedan muy pocas líneas como para encauzar una negociación entre el mandatario ruso, que se ha mostrado un poco frío en relación con la propuesta del presidente norteamericano de abrir negociaciones. Pero quedan algunas líneas, pero cada vez se están acortando más, puesto que Rusia ha iniciado actividades militares en su frontera con el Donbass e incluso en Crimea, pero también Occidente ha llevado adelante una serie de medidas que preocupan a Rusia. El mismo lenguaje que ha utilizado el presidente estadounidense hace poco tiempo ha irritado sobremanera al Kremlin, y las medidas que parece va a llevar adelante Estados Unidos en adelante son las que preocupan a Estados Unidos, porque prácticamente en todos los frentes Rusia siente que Occidente quiere incrementar sanciones, quiere presionar a países de Europa, particularmente Alemania, para que vean muy riesgoso el suministro de energía de Rusia a Europa, quiere prácticamente sancionar a Rusia en ámbitos financieros internacionales, crear normas para sancionar a Rusia, afectar a Rusia particularmente en el segmento cibernético, etcétera, puesto que desde mi punto de vista Occidente considera que Rusia se encuentra en una etapa de debilidad y por lo tanto es momento de presionar. Bueno, pues muchas gracias por su análisis interesante desde Argentina, Alberto Hüschen-Reuter, que nos acompaña esta mañana en France 24. Continuamos con más noticias porque el presidente iraní Hassan Rouhani habló de la decisión de su país de enriquecer uranio al 60%, justo cuando avanzan en Viena las conversaciones que intentan reactivar el acuerdo nuclear de 2015. Rouhani calificó de terrorismo nuclear el ataque a las instalaciones de la central atómica de Natanz, de las cuales culpa a Israel. Hemos anunciado que activaremos las IR-6 en Natanz o aumentaremos el enriquecimiento al 60%. Esta es nuestra respuesta a su maldad. No se puede conspirar contra la nación iraní y cometer crímenes en Natanz. Te cortamos la mano cuando cometes crímenes. Te cortamos las dos manos. Te cortamos una con las centrifugadoras y la otra con el 60%. Está claro que no nos detendremos. No esperaremos. En Estados Unidos, el jefe del Departamento de Policía de Brooklyn Center en Minnesota, así como la agente que disparó mortalmente contra un joven afroamericano durante un control de tráfico, renunciaron a sus cargos. Esto mientras las protestas del movimiento Black Lives Matter siguen sacudiendo la ciudad. La muerte del domingo de Dawn Wright, de 20 años, se produjo en un momento en que la tensión ya estaba aumentando en el estado con el juicio en curso del exoficial Derek Chauvin por la muerte de George Floyd. La madre de Daunte Wright relata la última conversación telefónica con su hijo, momentos antes de que muriera a causa de un disparo de un agente de policía. Entonces, cuando volví a llamar, la chica que le acompañaba en el coche contestó al teléfono y estaba en FaceTime. Y estaba llorando y gritando y dijo que le habían disparado. Y apresuró el teléfono hacia el asiento del conductor. Y mi hijo estaba tendido allí, sin responder. Esta fue la última vez que vi a mi hijo. Junto a ella y a la novia de Wright, otra familia afligida, la de George Floyd. Salían del juzgado donde se lleva a cabo el juicio contra el agente Derek Chauvin. Black Lives Matter.
Minneapolis, ya no pueden barrer esto bajo la alfombra. Estamos aquí y lucharemos por la justicia para esta familia, igual que estamos luchando por nuestro hermano. ¿Un supuesto error? ¿Un arma de mano por una pistola eléctrica? Es inaceptable. ¿Hasta cuándo? La policía de Brooklyn Center ha dicho que el agente que disparó mortalmente a Wright durante un control de tráfico rutinario el pasado domingo había disparado su arma por error, pensando que era una pistola eléctrica. La agente Kim Potter, así como el jefe de policía Tim Gannon, que fue criticado por calificar el suceso de accidente, dimitieron el martes. El alcalde de la ciudad dijo que esperaba que estas renuncias ayuden a sanar a la comunidad. Pero la policía antidisturbios y los manifestantes se enfrentaron de nuevo por tercera noche consecutiva, mientras continúan los llamados a la justicia y rendición de cuentas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el envío de 1.000 combatientes de la Milicia Nacional al estado de Apure, en la frontera con Colombia, donde se registran enfrentamientos con disidencias de la antigua guerrilla de las FARC y la guerrilla del ELN desde el 21 de marzo pasado. La Milicia Nacional de Venezuela está conformada por civiles armados cercanos al oficialismo. Les ratifico la orden a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Milicia Bolivariana en el estado Apure de aplicar la doctrina guerra de todo el pueblo contra grupos irregulares y terroristas colombianos, unión cívico-militar policial en defensa de la soberanía venezolana. Cero tolerancia. Los peruanos esperan la ratificación por parte de las autoridades electorales sobre los dos candidatos a la presidencia que pasarán a la segunda vuelta tras los comicios del pasado domingo, con un 98,1% de las actas escrutadas. Estos son los resultados. El candidato Pedro Castillo del partido Perú Libre lleva la delantera con un 19,1% de los votos y desde ya el candidato de extrema izquierda busca alianzas con otros partidos. En segundo lugar, Keiko Fujimori, de derecha, por el partido Fuerza Popular, que registra un 13,3% de los votos. La candidata ha logrado reflotar a su partido luego de más de un año de prisión preventiva, mientras se investigaban los delitos de lavado de activos y organización criminal. Se espera que hoy anuncien los resultados finales en La Nación Andina. Y entre 6 y 7 millones de personas en el mundo están contagiadas con la enfermedad de Chagas, un mal silencioso que, si no es tratado a tiempo, puede provocar importantes alteraciones cardíacas y digestivas e incluso podría ser mortal. Este 14 de abril se conmemora el Día Mundial de esta enfermedad, que es endémica de América Latina y donde causa más muertes que cualquier otra enfermedad parasitaria, incluida la malaria. Una enfermedad silenciosa y silenciada. Así es como Naciones Unidas llama a la enfermedad de Chagas, un mal que puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo. Generalmente es asintomática, se desarrolla lentamente y afecta a poblaciones pobres. La enfermedad de Chagas afecta entre 6 y 7 millones de personas cada año en América Latina. Es una enfermedad silenciosa, afecta a los más pobres, los más vulnerables y mata despacio. Cerca de 2 millones de mujeres en edad fértil se ven afectadas crónicamente. Esta enfermedad, que solo es diagnosticada al 7% de quienes la padecen, es transmitida por la picadura del insecto conocido como chinche del triatoma infectado, los alimentos contaminados, las transfusiones de sangre, trasplantes de órganos o incluso de madre a hijo, algo contra lo que lucha Naciones Unidas. En el Día de la Enfermedad de Chagas, UNITAID se enorgullece en anunciar el lanzamiento de un nuevo programa de eliminación de la transmisión de madre a hijo en Bolivia, Brasil, Colombia y Paraguay, que se enfocará en análisis, tratamiento y atención, mediante seguimiento sistemático a la mujer y al recién nacido. La ONU alerta sobre la necesidad de dar a conocer esta enfermedad tropical de la que poco se habla y de los tratamientos que actualmente existen para prevenir los fallecimientos, que anualmente rondan los 10.000. Y para finalizar, damos un vistazo a nuestra página web france24.com, nuestro portal informativo en 4 idiomas. Veamos entonces los titulares. Recomiendan suspender en Estados Unidos el uso de la vacuna de Johnson & Johnson por casos de trombosis. Esta y más información del acontecer internacional y también, por supuesto, los programas preparados por el equipo periodístico de France 24 en inglés, francés, árabe y español. Así finalizamos, nos vemos más adelante.